Hola amigos, muy buenas noches, gracias por estar acá nuevamente. Con el transcurso de los días he recibido muchas consultas de igual de amigos y de algunos de ustedes para entender un poco cómo funciona el tema de la AFP y las platas que nosotros tenemos puestas allá. Entonces hoy día hice un ejemplo súper gráfico para que entendamos primero cómo se mueven, de dónde sale la plata, dónde está la plata y cómo funciona el tema de las comisiones. Así que acompáñenme a ver el siguiente ejemplo. Para el ejemplo que preparé para ustedes, tengo una liquidación de sueldo de un trabajador X. Para este caso le pusimos Andrónico Luxic, el cual tiene un sueldo promedio de 600.000 pesos. Un sueldo promedio, pero poderoso. Y finalmente este sueldo puede tener algún otro agregado y vamos a llegar, pero para el ejemplo solamente lo tenemos en ese sueldo base nomás para no complicar más el análisis. Entonces van a pillar en la liquidación del sueldo el total imponible, 600.000 pesos. Sobre este total imponible, ahora viene una línea en la segunda parte de la liquidación que se llama descuentos legales generalmente. Los principales descuentos que tenemos acá en una liquidación de sueldo son lo que va al fondo de pensión de nosotros, lo que va al fondo de salud y la comisión de la AFP, entre otros que son más pequeños. Como hoy día estamos viendo el caso de la AFP, vamos a hacer el análisis con un fondo de pensión, el cual nos descuenta nuestro sueldo un 10,5%. Puede ser un poco más, un poco menos, pero en promedio un 10,5%. Entonces, si yo tengo un sueldo total imponible, o bruto como le llaman algunos, de 600.000, a mí me van a descontar mi empleador 63.000 pesos y se los va a pasar a mi AFP. Y mi AFP a la vez me va a cobrar un 1,2% promedio. Algunas AFP cobran un poco más, otras cobran un poco menos. Pero un estimado promedio bordea el 1,2% de comisión. Y esta plata, estos 7.200, de nuevo se calcula el 1,2% de estos 600.000, y esto es la plata que va o que nosotros le pagamos a la AFP que nos administra nuestros fondos. Esta plata entonces es para la AFP y esta plata queda en nuestro fondo de pensión. Vamos a ver un ejemplo un poquito más gráfico. Entonces vamos a hallar estos números a un ejemplo en la mesa. Dijimos que para el caso de los 600.000 pesos, esta AFP me va a descontar un 10,5% que va a ir a mi fondo de pensión. Ojalá acá. Y me va a cobrar la AFP un 1,2% de comisión, ¿ya? Que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Y eso lo vamos a llevar desde la liquidación, que son los 63.000 pesos que habíamos visto acá, ¿cierto? El equivalente. Y los 7.200 pesos de la comisión, esto que va, nosotros le pagamos a la AFP. Ahí estamos con el caso de la liquidación, ¿cierto? Lo llevamos aquí a unos cuadritos. Entonces ahora vamos a seguir el ejemplo acá. Tenemos que, para un ejemplo, al año, si mantenemos todo constante, vamos a simplificar bastante el análisis, en un año nosotros debiéramos ahorrar en nuestro fondo de pensión, si es que ganamos 600.000, recordemos, deberíamos ahorrar 756.000 pesos, ¿ya? En nuestro fondo de pensión. Y en promedio vamos a haber pagado de administración a la AFP 86.000 pesos, ¿ya? Eso en 12 meses o un año. Ahora, para hacer más significativo el ejemplo, vamos a suponer que esta persona, que don Andrónico, ha trabajado 20 años, ¿ya? Lleva trabajando 20 años. O sea, partió, supongamos, a los 25, hoy tiene 45 años. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, al 3 de marzo del año 2019, don Andrónico juntó en su fondo de pensión, insisto, esto está muy simplificado, no está con reajuste ni nada para entender más fácil el análisis, juntó en su fondo de cotización 15.120.000 pesos, que es multiplicar lo que nos descuentan cada mes por 12 meses por 20 años, ¿cierto? Esto nos va a dar los 15.000. Y a modo de ejemplo, en ese mismo tiempo la AFP nos habrá cobrado a nosotros
1.728.000 pesos de comisión por haber administrado nuestros fondos. Supongamos que este monto ocurrió en marzo del 2019. Vamos a ver entonces qué ha pasado el último año en cuanto a comisiones. Supongamos que, de nuevo, en marzo del 2019 teníamos 15 millones en nuestro fondo. Entonces lo llevamos ahora a febrero del 2020 y transcurrió un año. ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, vamos a analizar el fondo A de las AFP. Fondo A. El fondo A, el último año, obtuvo un 12,47% de rentabilidad positivo, ¿ya? Eso quiere decir que si nosotros teníamos nuestro fondo en marzo del 2019 15.120.000 pesos y teníamos nuestra plata en el fondo A rentabilizó 12,47%. Eso quiere decir que nos generó una utilidad nosotros de 1.885.000 pesos en nuestro fondo. Por lo tanto, si nosotros hubiésemos visto nuestra cartola en febrero del 2020, tendríamos solamente por administración de AFP 17.5.464 pesos. O sea, las AFP en promedio lograron esta rentabilidad en el fondo A para este monto en el último año, de marzo del 2019 a febrero del 2020. Entonces ahí podemos ver cómo funciona el tema de los fondos. El fondo A rentabilizó 12,47%. Pero las preguntas que surgen ahora, último, con lo del coronavirus, es ¿qué pasó el último año? Entonces vamos a hacer el análisis para el último año. Por ejemplo, vamos a mantener ejemplo desde marzo del 2019 con los mismos montos para hacer el siguiente cálculo. Ahora por 11 meses. ¿Qué pasó de marzo del 2019 a enero del 2020? No van a creer, pero después pueden buscar los datos. El fondo A en promedio de las AFP tuvo una rentabilidad del 16,93% para el fondo A. 16,93% del fondo A. Eso en números quiere decir que si usted tenía 15 millones en marzo del 2019, logró una utilidad, una rentabilidad de 2.559.816 pesos. Estamos suponiendo que de aquí a esta fecha no se cotizó nada más, solamente un análisis lineal nomás, para no complejizar el análisis. Y eso quiere decir que usted en enero del 2020 puede haber llegado, sin agregar más cotización entre medio, a los 17.679.816 pesos. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso que ocurrió en febrero del 2020? En febrero del año 2020 tenemos que los números se fueron a rojo, ¿ya? Ahora, el fondo A en enero del 2020 tuvo una pérdida de un 4,46%, ¿ya? El fondo A en promedio perdió eso, 4,46%. Eso quiere decir que si nosotros en enero íbamos en 17.679.000 en nuestra cartola, con la pérdida del 4,46%, en rojo, ¿cierto?, nos arrojó un nuevo saldo de 16.891.000. Esto es lo que pasó el último mes, amigos. La AFP tuvieron una rentabilidad negativa y sobre todo el fondo A tuvo una pérdida del 4,46%. Entonces, por esta razón, la plata que ustedes tenían en enero del 2020 se redujo en este mes en un total de 4,46%. Que para este ejemplo, que ya traíamos 17.679.000 pesos, nosotros, es lo que dice la gente, me sacaron de mi cuenta, me robó la AFP, pero no, es sencillamente que el fondo en el que teníamos nuestro dinero, la AFP, perdió un 4,46% y por tanto esto que teníamos acá, nosotros tuvimos una pérdida que tenemos que descontarla y alcanzar el nuevo monto que tenemos de 16.891.000 pesos. Ahora, ¿qué es lo importante de esto?
que entendamos que esto es un análisis que tiene que ser a largo plazo. Aquí yo solamente estoy haciendo el último año para que podamos entender cómo funciona. De marzo del 2019, incluso por ejemplo con la pérdida acumulada hasta febrero, pasamos de 15.120.000 pesos en mi fondo a 16.891.000 pesos en mi fondo. O sea, hay un aumento significativo en mis ahorros si consideramos por ejemplo el último año, que el último año fue un ejemplo para graficar solamente, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos agregar a este análisis? Y la última parte, para que ustedes también lo sepan. No sé si conocen esta sigla, el IPC. Todos estos análisis consideran la variación real de nuestros fondos. No está considerado todavía el IPC, todo este 4% de pérdida, o el que teníamos acá el último año, un 12,47% de rentabilidad, es el término real, es decir, no considera la inflación. Por tanto, si nosotros consideramos para este ejemplo, le agregamos el IPC, nos vamos a dar cuenta que en nuestra cuenta de la AFP vamos a sumar que para el último año fue 3,4% todo esto, el IPC, lo pueden buscar también. Y tendríamos además que agregar a nuestro fondo 56.564 pesos a los 16.891.000 que ya teníamos. Por tanto, insisto, si comparamos de marzo del 2019 los 15.120.000 pesos, hoy día en febrero tendríamos casi 17 millones de pesos en nuestra cuenta. O sea, es decir, el tema de la AFP hay que analizarlo en su conjunto, a través del tiempo, en un largo plazo o mediano plazo, para entender cómo funciona y no desesperarse porque el último mes, últimos 2 meses o 3 meses vamos a tener una pérdida. Por tanto, la recomendación, y que pueden consultarla con su especialista, es mantenerse en su fondo, mantenerse en el fondo que eligieron y esperar que con el correr de los meses salgamos de esta crisis y volvamos a recuperar los niveles que teníamos con anterioridad. ¿Ya? Y para terminar, tengo aquí alguna información que ustedes pueden buscar. Esto está en la página spensiones.cl, en donde pueden corroborar, por ejemplo, que el fondo tipo A, que es el más riesgoso, para los últimos meses, de marzo del 2019, que es el ejemplo que estamos viendo acá, a febrero del 2020, efectivamente las AFP en el fondo A tuvieron un 12,47% de utilidad. Y así para los siguientes tipos de fondos: el B un 10,34%, el C un 10,05%, el D un 7,62% y el E un 4,87%. ¿Qué otra información pueden pillar acá? Aquí está la rentabilidad real, ¿cierto? Ya lo vimos, si me preguntan. Y acá no se nota tanto, pero en la página del INE.cl ustedes pueden calcular el IPC. Para el ejemplo que estamos viendo recién, de marzo del 2019 a febrero del 2020, y esto fue un 3,4%, que era el número que habíamos visto para el ejemplo acá, ¿ya? Y por último, y no menos importante, es que en la página de la Superintendencia de Pensiones ustedes también pueden encontrar las comisiones que cobran cada AFP. Por ejemplo, la que encuentro más cara acá es Provida, que cobra un 1,45%, que era este valor que teníamos acá en la liquidación, ¿cierto? Que para el ejemplo pusimos 1,2, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, que Provida cobra 1,45%. Tenemos que la AFP Modelo cobra un 0,77%, o sea, mucho más barato los gastos de administración que tiene la AFP. Y ahí pueden ver de cada AFP cuánto cobra. Entonces, con esto damos por finalizado el análisis del día. La invitación es que no se desesperen, es que esperemos que esta crisis pase, que los fondos se vuelvan a recuperar y que la rentabilidad para nuestras pensiones mejore. Yo no quiero hacer ningún juicio de valor, tomé un ejemplo al azar, el último año para graficarlo. Ustedes pueden agregar, seguramente esto que a lo mejor no va a ser suficiente para tener una pensión idónea para nuestra vejez, pero es más que nada para graficarles cómo funciona el sistema de AFP. Entonces, para que después uno en su análisis pueda decir qué puede mejorar, a lo mejor a esto falta que el Estado agregue un porcentaje
al fondo para que nuestro ahorro al terminar nuestro periodo laboral sea aún mayor, y en fin, muchas otras ideas que tienen que pensar la clase política y los ciudadanos para que juntos hagamos un sistema de pensiones más robusto y para que alcance para todos. Muchas gracias por su atención, estoy abierto a las críticas, a los comentarios, al análisis, y que podamos entre todos informarnos más para tomar mejores decisiones en lo que se refiere a nuestros fondos de pensión. Muchas gracias y buenas noches.